Buenas tardes, estimados aprendices. El día de hoy vengo a presentarles la lección de clase número 3, elaboración de procedimientos, que como pueden apreciar en pantalla, se encuentra ubicado en los materiales o el contenido de la competencia. Recuerden que estamos en la guía número 2, competencia de documentar los procesos para la implementación de un sistema integrado de gestión. Y esta es la lección número 3. Una vez le den clic aquí, automáticamente se le va a descargar un documento en PowerPoint, como se aprecia a continuación. Recuerden la lección 3 lleva por nombre elaboración de procedimientos de sistemas de gestión ambiental. Para iniciar comenzamos con la frase de Albert Einstein, Premio Nobel de Física del siglo XX, que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Se llama la voluntad. Esta sesión de clase cuenta con 5 ítems. Primero, ¿qué es un procedimiento? Segundo, estructura de un procedimiento. Tercero, recomendaciones para elaborar un procedimiento. Y cuarto, procedimiento de información, formación, competencia y toma de conciencia. Y una actividad práctica que es el apartado número 5. En cuanto al primer ítem, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento no es más que un documento. Como bien sabemos, un documento no es más que la información que se lleva en cualquier medio, ¿cierto? En este caso, los procedimientos son documentos que se encuentran en cualquier medio o formato, que pueden estar escritos a través de videos o a través de fotografías o a través de sonidos o grabaciones o etcétera, ¿correcto? Ya de esto depende directamente la complejidad del proceso o cómo la organización pretenda o quiera documentar este procedimiento. Los procedimientos, por otra parte, describen cómo debe realizarse una actividad o un proceso dentro de una organización. Estos deben tener unas características y es que deben ser sencillos, comprensibles y sin ambigüedades, es decir, que estos aclaren dudas y no por el contrario, es decir, que no generen más dudas, ¿correcto? Y la documentación puede estar o no documentado. Como ya sabemos, hay procedimientos que pueden estar documentados y otros que no. Ya queda por decisión de la organización si decide documentarlo o no. Y a modo de ejemplo, podemos observar aquí que en caso de dos organizaciones muy diferentes, por ejemplo, este es un taller de mantenimiento vehicular, el de la izquierda, y el de la derecha es un taller de atención y cuidado al adulto mayor o una clínica geriátrica. Aquí vamos a hablar de un procedimiento de selección de personal, que en este caso sería un procedimiento sencillo, que se podría abordar en un solo documento, que incluiría actividades como selección de hojas de vida, entrevistas y pruebas prácticas. Es decir, que en términos generales es un documento de baja complejidad, mientras que en esta organización el procedimiento de atención al paciente mayor, correcto, incluirá varios documentos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchos aspectos, por ejemplo, las actividades a realizar, las medidas de seguridad al usuario y al cuidador, los controles a realizar, los registros que se deben mantener para cada actividad, porque recuerden que estamos cuidando a un adulto mayor y eso implica no solamente una actividad, sino muchas, ¿correcto? Los registros asociados a esto, como son tantas actividades, se pueden utilizar gráficos, infografías, fotografías, croquis, etcétera. Es decir que serían procedimientos de muy alta complejidad. Entonces, para esto cabe destacar que los procedimientos pueden dividirse o separarse en varios documentos para facilitar su entendimiento, ¿correcto? Habiendo quedado claro qué es un procedimiento, y con este último ejemplo que nos contextualiza un poco, hablemos de la jerarquía de un procedimiento. Un procedimiento generalmente consta de estos 6 capítulos o más, dependiendo del tipo de procedimiento, lo que decía la organización, que son el objeto, que es el para qué se ha escrito ese procedimiento, el alcance, es decir, cuál es el área al que se aplica, las definiciones, que donde definimos algunos términos clave que facilitan al lector entender el procedimiento, los responsables, quién es el responsable de realizar cada una de las tareas recogidas en el procedimiento, pues y el desarrollo que establece la forma en la que se realizarán las actividades, responderá las preguntas que debe realizarse, cuándo y dónde y cómo, indicará los materiales, equipos, herramientas que se utilizarán y se pueden utilizar
diagramas de flujo para relacionar actividades, recursos, tomas de decisión, entre otros. Y por último, una referencia donde se tomó información para la elaboración del procedimiento. Comprendiendo cuál es la estructura del procedimiento, que son esos 6 capítulos, vamos a ver algunas recomendaciones para su elaboración. Perdón. Recomienda para el uso de para la elaboración de un procedimiento la utilización de gráficos, diagramas y croquis siempre que sea el caso. Por ejemplo, cada vez que hemos ido de pronto a una entidad de servicio médico, una clínica o un hospital, vemos muchas veces que existe un diagrama de flujo de atención al usuario. ¿Por qué se realiza así? Porque es mucho más fácil para el personal médico que identifiquen cómo, digamos, se debe realizar la atención al usuario a través de un diagrama de flujo que a través de un procedimiento escrito. ¿Correcto? Es un ejemplo claro. Ten en cuenta qué, cómo, cuándo y dónde. Esto aplica mucho en el procedimiento, por ejemplo, cuando estamos identificando el alcance, ¿cierto? Estamos identificando los objetivos, estamos identificando los responsables, estamos identificando, ahí se aplican cada uno de estos temas, qué o para qué se utiliza, cómo debe utilizarse, cuándo debe utilizarse, dónde debe utilizarse, quién debe utilizarlo, etc. Incluir medios, es decir, materias primas, insumos, maquinarias, herramientas que se necesitan para la elaboración de la actividad dentro del procedimiento, se debe especificar, centrarse en el proceso que pretenden describir, es decir, no redundar en información que ya esté en otros procesos. Si usted está haciendo un proceso por ejemplo, del control de la documentación, un sistema de gestión no tiene por qué incluir información del procedimiento de formación y toma de conciencia, de competencia y toma de conciencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa información ya está en aquel procedimiento. Quinto, si se debe llevar a cabo un registro, indíquelo. Es decir, si para la elaboración del el proceso, la actividad establecida en este procedimiento, se necesita, por ejemplo, un formato de listado de asistencia, indique en el procedimiento que se necesita ese formato para llevarlo a cabo. Y sexto, si es necesario, incluye anexos. ¿Por qué? Porque estos alimentan o le dan soporte a su procedimiento, como por ejemplo planos, croquis, diagramas de flujo, entre otros. También recuerde que como recomendación, usted puede utilizar, pues para facilitar el control de los documentos, debe primero nombrarlo, como por ejemplo acá aparece el nombre de una organización que es la Superintendencia de Sociedades, el sistema de gestión, el proceso al que pertenece y por último el procedimiento, el nombre del procedimiento, ¿cierto? El título, el código de ese procedimiento, la fecha de emisión de ese procedimiento, la versión de ese procedimiento, el control de cambios o el histórico de cambios de ese procedimiento, que siempre está dentro del procedimiento, el cuadro de revisión y aprobación, que también está en el procedimiento, y las listas de distribución. ¿Correcto? Bien. En cuanto al procedimiento de información, formación, competencia y toma de conciencia, observemos lo siguiente. Para la NTC ISO 14001 en su versión 2015 es fundamental garantizar una correcta formación y sensibilización en esta materia, lo que garantizará que los trabajadores estén comprometidos con el sistema de gestión. Es decir, para esta norma ISO es importante que las personas manejen los temas o estén capacitadas en función del sistema de gestión ambiental para obtener los mejores resultados. Para eso, hay dos apartados dentro de la ISO 14001 versión 2015, que son el apartado 7.2, que se llama competencia, ¿cierto? Cual nos dice que la organización debe ¿qué? Determinar la competencia necesaria para la persona que va a encargarse del sistema de gestión ambiental. Asegurarse que las personas que se va a encargar sea competente. Determinar si se necesita formación en cuanto a los aspectos ambientales de la empresa para el equipo del sistema de gestión ambiental y cuando sea aplicable, adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Y miren que en naranja dice que esta información debe estar documentada. Es decir, nos están diciendo que el sistema de gestión ambiental como tal debe ser llevado a cabo o desarrollado por personal competente para que puedan obtenerse los mejores resultados. ¿Correcto?
Y en cuanto al ítem 7.3, toma de conciencia, nos dice que la organización debe asegurarse de que las personas realicen el trabajo bajo el control de la organización, tomen conciencia de, primero, de la política ambiental de la empresa, de cuáles son sus aspectos e impactos ambientales significativos de la organización, su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de mejora del desempeño ambiental y las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, ¿no? O es decir, del incumplimiento de requisitos legales o de los objetivos correctos. Es decir, que en términos generales, las personas que trabajan en una organización tienen que conocer el para dónde va la empresa ambientalmente, es decir, su política, sus aspectos ambientales, cómo gestionarlo y qué pasa si no se alcanzan esos aspectos ambientales. Esos objetivos ambientales o no se cumplen los requisitos legales establecidos de índole ambiental. Por este motivo, en una organización, la formación y competencia de sus trabajadores o de sus colaboradores se divide de la siguiente forma. Por ejemplo, la alta dirección, que son las personas que generalmente toman las decisiones importantes en la empresa, alineados con los objetivos estratégicos, deben sensibilizarse y tomar conciencia de la importancia del sistema de gestión ambiental. Desde un punto de vista estratégico, para comprometerse y liderar todo el sistema de gestión y la política ambiental. El personal con responsabilidades en el sistema de gestión ambiental, o sea, el equipo de gestión ambiental, debe capacitarse para incrementar los resultados. El personal cuyas actividades pueden generar impactos ambientales significativos en una empresa deben recibir formación necesaria para que sus actuaciones garanticen la conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, cumpliendo las exigencias internas y reglamentarias. Y todo el personal en general es necesario sensibilizarlos sobre problemas ambientales para garantizar su compromiso con la política, los objetivos y las metas, fomentando un sentimiento individual de responsabilidad ambiental. ¿Correcto? Bueno, pues hasta allí llega esta sesión de clase. La actividad práctica la desarrollaremos en un siguiente video, donde voy a elaborar el procedimiento de información, formación, competencia y toma de conciencia para que ustedes puedan apreciar cómo se debe elaborar esto y puedan desarrollar su actividad de aprendizaje. ¿Correcto? Muchas gracias por su valiosa atención y que pasen un excelente resto de día.